Amén. Vamos a dar inicio a este servicio y estudio que hemos estado siguiendo para la gloria del Señor. Y vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe en esto. Amén. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, damos gracias por este día, por este momento, y invitamos a su Espíritu Santo que venga y que nos acompañe, que nos aconseje, que abra nuestros oídos para que comprendamos lo que el Señor nos quiere entregar a través de este estudio. Amén. Bueno, ya estamos en la sexta semana desde el libro de los Hechos, donde hemos iniciado este estudio, donde dice que luego de la resurrección de Jesucristo, Él estuvo 40 días con sus discípulos. Y sabe usted, hermano, que es hermoso entender este tiempo, porque es algo que estaba establecido en la palabra. Amén. Dice que Hebreos 10:10 dice que la ley era la sombra de lo que había de venir. Amén. ¿Y qué es lo que había de venir? Nos llamaba la atención, ¿cierto?, esto de este sacrificio del que nos habla el libro de Levítico. Y vamos a leerlo. Amén. Libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 3. Dice allí: tomará Aarón a 2 machos, ambos deben ser perfectos e iguales. Amén. Y dice el versículo 6: hará traer Aarón al becerro que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. En esto Aarón está haciendo la figura de padre, ¿verdad? Y hará traer el becerro de reconciliación para sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a las puertas del tabernáculo, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Amén. Veremos que esta es la figura, como dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan ve a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el libro de Mateo nos dice en el capítulo 3, 1: en aquellos días Juan predicaba para arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Ahí dice también que Jesús es llevado, vamos a ver aquí todas las figuras que tenemos, porque es la sombra de lo que había de venir. Mateo 3:13 dice que fue Jesús a Galilea, al Jordán, para ser bautizado. Ya tenemos las 2 figuras, ¿verdad? Porque de acuerdo a la palabra, tenemos 2 becerros, el Levítico, que son la figura de solamente 2 perfectos que fueron puestos en la tierra a través del Espíritu Santo, a través por mensaje del ángel. Tenemos a Juan Bautista y tenemos a Jesucristo. Ahí tenemos 2 becerros. En los Moed del Señor, en los tiempos de Pascua, cuando tenía que hacerse sacrificio. Y ahí el texto dice que estaban
dice que Juan trató de impedir a Jesús y le dijo, debes permitirlo, Jesús, porque le dice Jesús a Juan, porque debe cumplirse la justicia. Y dice que en ese momento los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él, y desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y ahí dice, el libro de Levítico, como lo leímos, dice que echará suerte a Aarón sobre los becerros, uno para Jehová y otro para Azazel. Azazel es el ángel caído, es Satanás, para quien no lo entiende. Dice ahí, de acuerdo al Levítico, Aarón hará traer al becerro para Jehová y lo ofrecerá para expiación. Y el otro en quien cayó suerte para Azazel, lo presentará vivo para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo para Azazel al desierto. Entonces aquí ya tenemos las dos figuras de los dos becerros. Tenemos a Jesucristo, que de acuerdo al texto de Mateo 6:27 dice que, por una parte, dice que Juan fue arrestado y sabemos que de acuerdo al texto fue decapitado. Y Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, por Azazel. Tenemos las dos figuras de los dos becerros y de los dos perfectos que fueron nacidos hecho carne aquí en la tierra. Podemos ahora entender que todo está escrito en un plan y un diseño por el Padre. El bien absorbe el mal. La luz absorbe las tinieblas. Juan y Jesús, los becerros del sacrificio. Después de degollar, dice el Levítico, al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, la sangre se esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y sabemos, de acuerdo ahí al texto, que la sangre de Jesús fue derramada, dice, de acuerdo a Isaías 53, lo vamos a leer. Nos relata cómo iba a ser esto y vamos a entender las figuras, las sombras de lo que había de ser, de lo que había de venir. 53, 3, 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entendemos entonces. Y después dice, de acuerdo a lo que también hemos estado hablando en este tiempo, que es importante, porque es la sombra de lo que había de venir, en Isaías 25, versículo 8, como vino Cristo y dijo Jesús, yo no vine a abrogar ni a la ley ni a los profetas. Es por eso que vamos citando lo que dijeron los profetas, ¿verdad? Y uno de los profetas que más habló del advenimiento de lo que iba a pasar es Isaías. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha
dicho. Y el libro en Primera de Corintios 15:54 nos dice, sorbida es la muerte. El contexto de sorbida es que el bien absorbe al mal porque es la única forma de que íbamos a ser renovados en este pacto del que nos habla Jeremías en el capítulo 31, que estos son los tiempos del Señor, estas son las fiestas solemnes del Señor. Jeremías 31 dice así, en el nombre de nuestro Señor, esta es palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vimos a lo largo de este estudio que se está haciendo de las 7 semanas, de acuerdo a lo que está establecido como fiesta solemne en el libro de Levítico, vimos como Jesús no vino a abrogar la ley, la vino a hacer cumplir, y entendemos todos estos conceptos que están en las cartas y en los evangelios, donde por ejemplo Romanos nos dice en el 3:23, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de acuerdo a como lo que expresa aquí Jeremías, ¿verdad? No como este pacto que invalidaron. Yo lo vengo a renovar, yo lo vengo a hacer nuevo, pero como todas las cosas nuevas que hace, Dios las hace nuevas y las hace perfectas. Amén. Vivimos en tiempos acelerados, vivimos en tiempos que las personas piensan que todo es en la inmediatez. Pensamos que todo es en un clic, en el teléfono. Todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos está a un clic. Pero en los tiempos del Señor no son así. Los tiempos del Señor, en los tiempos de Él hay que esperar. Como ya dijimos en las semanas anteriores, todos estos dichos por los profetas fueron anticipados de 800 a 700 años antes. Entonces, vivimos en esta aceleración, como dice la profecía de Daniel, los tiempos acelerados, en que todo es instantáneo. Y fíjese que Dios se tomó, de acuerdo a lo que dice Génesis, 6 días para crearlo todo, así lo dice. Siendo Dios, se tomó ese tiempo. Amén. Y así también entregó los ciclos, creó todo, creó las estaciones, y las estaciones tienen sus ciclos, tienen sus tiempos. Una planta, un árbol no da fruto en cuando uno lo planta como semilla. Amén. Uno puede plantar una semilla y ni siquiera sabe si va a haber el árbol, ni siquiera sabe si va a dar fruto. Pero en el tiempo de esa semilla va a tener que germinar, va a tener que crecer, va a tener que pasar 3 años, 4 años para que recién podamos quizás ver frutos de un árbol que da fruto. Amén. Entonces no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y así es como la palabra en Filipenses dice que en el capítulo 1, versículo 6, dice que Él comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y en este pacto que diseña nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta de que Él tuvo que esperar muchas generaciones para traer
este resultado. Ya vimos hace unas semanas atrás, en la semana cuarta, que el ministerio de Jesús era venir a hacer cumplir la ley, todo lo que estaba ahí en Levítico, como Él vino a quitar todas las maldiciones que estaban escritas ahí como castigo por esta desobediencia, por esta duda. ¿Y sabe qué, hermano? Que lo más triste de todo, que el pecado del pueblo de Israel Dios pudo pasar por alto inclusive el becerro de oro, la crítica, la queja, pero lo que no perdonó, de acuerdo a lo que dice la palabra ahí en Deuteronomio, dice que el que hayan dudado de su amor, dice la palabra en Números que ya me han tentado 9 veces y con esta ya es la 10ª vez que me han tentado. Y ustedes pusieron en duda mi amor, porque ellos dicen ahí en el texto, dice Dios, porque Dios no nos quiere, nos sacó de Egipto y nos trajo aquí para morirnos, porque no nos quiere. Y eso fue suficiente para que, de acuerdo al texto de ahí, cuando manda porque esto fue así, se cumplió el tiempo, llegaron a la tierra prometida, ellos tenían que ir y tomar la tierra porque ese había sido lo que Dios había dicho. Y ellos empezaron, pero ¿sabes qué, Moisés? ¿Por qué no manda a unos adelante para que nos muestren después el camino, para ver cómo va a ser esta cosa? Y Moisés, ahí dice en Deuteronomio, sí, yo pensé que eso estaba bien. Y bueno, la palabra también dice que el Señor dice ya, toma a 10 a los que vayan a reconocer la tierra y de acuerdo a eso vamos a seguir. Y resulta que fueron 10 y se tomaron un tiempo, no fue un día, no fue 2 días, no, ahí dice que fueron 40 días. Estuvieron ahí recorriendo la tierra. Y no eran cualquier persona. Dice, vas a escoger a uno, un príncipe de cada una de las tribus. O sea, un líder. Eran los que tenían la responsabilidad. Ellos conocían mejor que el resto del pueblo lo que tenían que hacer. No era gente que no sabía, no. Era un príncipe por cada tribu. Pero esos príncipes, exceptuando, bueno, 2 personajes que nos relata la Biblia, que vinieron y pusieron en duda, ¿saben qué? Sí, ¿saben qué? La tierra es buena, los frutos son buenos, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Es que son murallas muy altas. Es que nos encontramos con los hijos de Anac. Es que vimos a los gigantes y nos veíamos como langostas al lado de ellos. No, imposible que tomemos la tierra. Y ese fue el pecado de los hijos de Israel. Eso fue lo que más hizo que llegara el colmo. Amén. Ese fue el colmo y es por eso que al final, ¿sabe qué? Tuvieron que volver a rodear la tierra. Tuvieron que volver a rodear todo lo que habían recorrido y hacer una vuelta más larga. Y todavía es más, de acuerdo a lo que dice ahí en Deuteronomio, cayó esta sentencia sobre ellos. Que los padres, todos aquellos que habían dicho de estas cosas, no entrarían a la tierra. Incluso tú, Moisés, no entrarás ahí. Solo entrarán los hijos de estos, que estos no conocen ni el bien ni el mal. Solo ellos, para ellos está esta promesa. Para ellos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en estos tiempos del Señor, estaba esta promesa. Y sabe usted que ahí el texto nos dice cuáles son las fiestas solemnes, y es por eso que vamos a ir
avanzando, Levítico 26, si no me equivoco. Dice, estas son las fiestas del Señor. 23. Fiestas solemnes. Jehová dijo a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones y serán estas. En el mes primero, es decir, la Pascua, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, será Pascua de Jehová. Y ahí les entrega un rito de cómo ha de ser esto. Después el versículo 16 dice, desde el 15, perdón, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis las gavillas de las ofrendas mecidas, dice aquí, contaréis 7 semanas. Amén. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? Aquí entendemos por qué, la pregunta que hacíamos la semana pasada, ¿por qué Jesús iba a Galilea? ¿Por qué le dice a sus discípulos, después de ir a Galilea, espérenme en Jerusalén, libro de los Hechos, y no se muevan de allí? Amén. Y entendemos por qué el mismo Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley ni los profetas, yo vengo a hacerlo cumplir. Porque Él vino a hacer cumplir todo, hasta este precepto que está aquí. Las 7 semanas, los 50 días. Hermano, estamos en la 6ª semana, desde la Pascua. El Señor está aún, son los 40 días en los que está el Señor junto a sus discípulos. Y le dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el capítulo 1, vamos a leerlo, permítame que se me... Aquí, libro de los Hechos, permítame un segundito. Y vamos a ver cómo se ha ido cumpliendo en todo lo que el Señor, lo que el Padre le agradó del Hijo que vino a hacer cumplir. Dice aquí, capítulo 1 de los Hechos. Dice que se presentó vivo, hablando de Jesús, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el texto dice que, ¿por qué le dice no muchos días? Porque dice que allá llevaba 40 días con ellos. Y desde la Pascua hasta esa fecha, de acuerdo a lo que leímos en Levítico, son 7 semanas, 50 días. ¿Amén? Y dice, habiendo dicho estas cosas, a ellos dice, fue alzado y le recibió una nube que ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. ¿Y sabe qué? Ya lo hablamos hace una semana. Se está por cumplir este tiempo. Este domingo sería la 6ª semana. El próximo domingo sería la 7ª semana. Amén. Y hablamos en un momento sobre lo que... Aquí estamos hablando de que ya se cumplieron los tiempos. Acabamos de ver de que la figura de Juan Bautista y Jesús son estos machos cabríos perfectos que tenían que ir al sacrificio en tiempo de Pascua, de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Pero ahora estamos en el otro tiempo, en el tiempo de los tiempos venideros de los que nos hablaban los profetas. Estamos viendo que Jesucristo ya resucitó, que la muerte ya fue sorbida, que Él fue, aquí de acuerdo al libro de los Hechos, ascendido al cielo a cumplir su ministerio celestial. Y entendemos también, y yo me hacía esta pregunta, que por qué los discípulos no lograron ver más allá, que su vista fue cubierta por una nube. Que lo único que lograron ver fue a estos varones de vestiduras blancas, como lo relatábamos hace una semana atrás, las mujeres que vieron a estos varones de vestiduras blancas. Y hablábamos de lo que era el fin de la carrera, ¿verdad? Fíjese que las promesas que están puestas en los evangelios, en este nuevo pacto del que leíamos en Jeremías, esas promesas el Señor ya se las había hecho ver a sus discípulos. Esto es lo que a nosotros va a ser el ministerio, para que lo entendamos de esa manera. Esto va a ser lo que el ministerio nuestro va a ser, como el ministerio cuando envió a los 70. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas y vamos a leer cuál fue la misión de los 70 y cuál fue la visión. La visión. Dice que el Señor escogió a 70. Lo vamos a leer el capítulo y vamos a sacar lo más importante. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas a los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dice. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, dice. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y aquí está el ministerio al que somos llamados desde la resurrección de Cristo, porque estas cosas estos 70 las podían hacer porque estaban encomendados y enviados por el poder y la autoridad de Jesús en la tierra, en ese momento, antes de la crucifixión. Y dice, y en esta autoridad le dice, sanad a los enfermos en ella, que en ellas hayan, y decirles: se ha acercado a vosotros
el reino de Dios. Amén. Pero vamos a ver, los 70 hicieron todo lo que se les dijo. Y vamos a ver en el versículo 17 lo que es la promesa del tiempo venidero, como decíamos, ¿verdad? Dice ahí, capítulo 10 de Lucas, versículo 17, dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía, mire, tremendo, dice que Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo cuando ustedes hacían estas cosas. Iban con esa autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, mira lo que dice el versículo 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino, dice, regocijaos de que vuestros nombres, ¿qué dice ahí? Están escritos en los cielos, por cuanto hicieron lo que yo les dije que tenían que hacer, ¿verdad? Nos resulta un poco la similitud como tenían que ir estos príncipes a conquistar la tierra, pero lo dudaron, ¿verdad? Pero estos 70 no dudaron. ¿Amén? Qué importante, qué interesante el resultado de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Amén? Y de que Él les da autoridad sobre todas las cosas. Imagínense ahora cuanto más que va a venir la promesa en la séptima semana, dice del galardón. Viene la promesa, esto que mi Padre les prometió. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso su sola potestad, dice, pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Mire, aquí hay algo que es enorme y tremendo, porque dice que en la séptima semana, después acá más adelante vamos a leerlo, dice lo que sucedió en el aposento alto. Amén. En la obediencia, en el quedarse ahí, en el lugar donde tenían que quedar, por oír, atender y hacer y ejecutar. Dice aquí, a contar del versículo 12 del libro de los Hechos, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Y aquí, mis queridos hermanos, como ya lo vimos, quiero que usted medite en quiénes. Yo hablaba de los que terminaban la carrera. Hablamos de que cual único leproso volvió a las plantas del Señor a dar gracia, que era un samaritano, ¿verdad? Y decíamos que estas mujeres, María Magdalena había sido la última que había llegado al sepulcro. O sea, siguen las asignaciones. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Entonces aquí, mire, ¿a quién encontramos? En el aposento alto, donde moraban, dice. Primero dice Pedro. Bueno, entonces la carrera de Pedro no terminó cuando lo negó, ¿verdad? Ni cuando le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Amén. Mire, ¿dónde está ahí Pedro? Jacobo y Juan. ¿Se acuerda que hablábamos que el Señor los había reprendido con amor y les había dicho, ustedes no saben de qué espíritu son? Yo no vine a perder las almas de los hombres, yo las vine a salvar. Andrés, Felipe, mire quién está aquí. Tomás.
¿Qué pasó con Tomás? ¿Acaso Tomás en un momento dijo, Señor, si yo no viera tus heridas, yo no voy a creer que eres tú? Pero ese no era el fin de la carrera, ¿verdad? Mire dónde está ahí. Dice Bartolomé, dice Mateo, Jacob, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Amén. Todos estos, mire lo que dice aquí, preservaban unánimes en oración y ruego. Y no solamente ellos solos. Si usted me sigue el texto, ahí dice con las mujeres. Amén. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En algún momento, uno de los evangelios dice, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Se acuerdan lo que le respondió Jesús? Será mi madre y mi hermano los que hagan lo que yo les diga, ¿verdad? Bueno, eran su madre y su hermano, porque aquí están, po. Los que llegaron al final de la carrera, aquí están, en el aposento alto. Amén. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Bueno, aquí nos relata que ellos tenían que volver a reponer a uno de sus compañeros porque tenían que reemplazar a Judas, porque ya sabemos lo que pasó con Judas, ¿verdad? Y de aquí el relato nos cuenta de que hay un sorteo y el sorteo cae sobre el nuevo apóstol de nombre Matías. Amén. Y luego de estas cosas dice que llega el tiempo. Se cumplieron los 10 días que faltaban de los 40 a contar que se fue el Señor. Qué paciencia hay que tener para estar en un aposento alto, todo encerrado 10 días. Amén. Qué tremendo. Y en la obediencia, cumplir con ese tiempo, cumplir con los tiempos del Señor, cumplir con las fiestas del Señor. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe lo que representa todo esto, mi querido hermano? Dice que todo es en el tiempo de la Pascua. Y el cuento y el conteo de los 50 días es a contar de la Pascua. ¿Qué es lo que representaba la Pascua? La salida inmerecida del pueblo de Israel de Egipto. Dice que, la palabra dice que ellos, en Deuteronomio dice que ellos no eran ningún pueblo especial. Solamente a Dios le plació. Solamente por cumplir su palabra, porque Dios no es deudor de nadie y Él le había entregado una promesa a sus ancestros, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Le había entregado una promesa de que iba a haber una tierra, una promesa para ellos. Pero no eran merecedores. Pero el Señor le plació y apartó a Moisés y los sacó. Y contamos 7 semanas, una nueva fiesta. Y en esa fiesta, a contar de la resurrección de Cristo, el nuevo pacto, como dice Jeremías 31, 31, 32 y 33, se cuentan 7 semanas. Y nosotros, cual hijos de Jacob, todos los que el Señor quiera redimir, no éramos merecedores de eso. Pero al Señor le plació. Y Él, en esta 7ª semana, en estos 50 días, decide enviar a su Espíritu Santo. ¿Éramos merecedores de eso? ¿Éramos merecedores de un rescate? Dios nos ama. Dios nos ama a todos. A cada uno de los que decidan creer y declarar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Están en la libertad de escoger, de servir, de seguir y de reconocer en Cristo Jesús que es el Hijo de Dios. Entonces, a contar de esta 7ª semana que nos sacó del mundo sin merecerlo, por amor, como dice Jesucristo, como lo leíamos en unos versículos la semana anterior, dice, yo hago solo lo que mi Padre hace. Yo hago lo que veo que el Padre hace. No hago lo que yo quiero hacer. Hago lo que yo veo que Él hace. Y Él ama, por lo tanto yo amo. Y por eso entendemos que Dios es amor. Amén.
Y vamos a leer, si yo les decía en algún momento que el derramamiento del Espíritu Santo es algo que está en lo había dicho ya el profeta Joel, capítulo 2, ¿verdad? Que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Pero vamos a leer aquí en Hechos capítulo 2 lo que pasó. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, llegó el día 50, estaban todos, como dice ahí, unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, bueno, dice ahí judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Dios es un Dios de verdad. Como dice ahí, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para quedar en deuda con nadie. Y este tiempo, mis queridos hermanos, y que el Señor nos ayude a seguir entendiendo los tiempos y las fiestas solemnes, porque si Jesucristo las vino a cumplir, a nosotros nos queda también la responsabilidad de cumplirlas. Y como dice el profeta Joel, dice que Él derramará su espíritu sobre toda carne. Así fue. Entonces, como dice Pablo, dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, porque todos somos uno en el Espíritu. Y aquí lo entendemos, ¿verdad? Lo leímos aquí en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos. Dice que ahí había todo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego, las mujeres, los hermanos, los discípulos, todos. O sea, no hay una diferencia. A los ojos del Señor, a través del Espíritu, Él nos ve, a través de los ojos de Cristo, nos ve a todos como hermanos, como hijos y un solo Espíritu. En Cristo Jesús somos todos un Espíritu. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a esperar esta séptima semana, que es la próxima semana, y vamos a creer, dice que por la fe dieron testimonio mucho, así que nosotros somos testigos fieles de que sabemos que el Señor hace lo suyo, y esperamos que en esta séptima semana, guardando este Moed o Modaín, como dicen ellos, o como decía Jesús, vamos a esperar esta séptima semana. Y vamos a despedir el mensaje con una oración. Padre, toda la gloria y toda la honra le pertenecen a su Hijo Jesucristo. Estamos aquí reunidos, Señor, escuchando, entendiendo y comprendiendo los tiempos, estos tiempos solemnes, Señor, estos tiempos que tu Hijo vino a cumplir en esta tierra, y nosotros como en el Espíritu de su Hijo Jesucristo, como dice que somos herederos y coherederos en Cristo, Señor, somos tus hijos y también somos sus hermanos, porque Él dirige toda la bendición a sus hermanos. Él envía a las mujeres, Señor, en las que salen al encuentro de la sepultura. Él le dice: ve y digan a mis hermanos que me encuentro con ellos en Galilea. Así que, Señor, y Él, su segundo mandato es mandarlos a Jerusalén y esperar este tiempo profético y mandato a través de tu
siervo Moisés, de que son 50 semanas. Y si lo hizo Cristo y lo mandó Cristo como un nuevo pacto, también nosotros estamos en este tiempo, Señor, esperando esas 50 semanas. Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra y glorificamos tu nombre, Señor. Amén, amén. Y demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.